Hola chicos y chicas, la clase pasada estuvimos viendo la importancia de las figuras literarias porque ellas se encuentran a lo largo del discurso bíblico. Dijimos que los autores hacían uso o se valían de este tipo de narraciones para poder hacer más comprensible el mensaje y para también dar un sentido muy profundo a lo que querían mostrar. Este tipo de figuras literarias también nos muestran el significado y el énfasis que quiere hacer el autor con respecto a el mensaje que Dios quería transmitir a través de ellos. Resulta interesante entonces esta segunda figura literaria, que es el símil. La clase pasada vimos que la parábola era un símil con narración. Y hoy vamos a ver entonces qué es un símil. Un símil es esa figura literaria que se usa para hacer la comparación o la relación entre dos objetos que no se parecen en nada y que además no son similares, ¿cierto? ¿Y para qué se busca la relación o la similitud entre dos objetos que no son parecidos? Pues se busca con el fin de que el lector tenga una mayor impresión y con el fin de que el lector se sorprenda y pueda entender el mensaje que el autor bíblico quiso mostrar. Vamos a ver ejemplos para poder hacer clara la idea de lo que es el símil. Aquí vemos Isaías 55, 10 al 11. Quiere hacer el autor al comparar estas dos cosas. Entonces, dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío siempre, produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Resulta entonces que Dios está diciendo, o más bien, se está comparando la palabra de Dios con la lluvia. ¿Qué hace la lluvia? La lluvia hace que las siembras crezcan. La lluvia hace que los ríos crezcan, y en ese tiempo pues los ríos crecían con el fin de darle sustento a quienes vivían a las laderas del río. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos da vida y la palabra de Dios nos da sustento. Miren esa similitud que hace con la lluvia y la nieve y la palabra del Señor. Otro ejemplo está en Proverbios 26, 18 al 19 y dice lo siguiente: tanto daña un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo y luego le dice solo estaba bromeando. Imagínese la comparación entre una persona que está mal de la cabeza, que no es acorde a la realidad y que toma un arma para disparar a diestra y siniestra. Esa misma actitud o ese mismo daño que hace una persona con un arma mortal es el daño que puede hacer una persona cuando le miente a un amigo y le dice que simplemente estaba bromeando, cuando hacemos bromas pesadas a otra persona. Lo que le hacemos es un daño, la estamos destruyendo. Entonces miren cómo se hace la similitud, la comparación entre esas dos cosas. Por eso es tan importante que nosotros siempre digamos la verdad. Santiago 3, 4 al 5 dice lo siguiente: también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. ¿Qué quiere decir esta palabra de Dios? ¿Qué quiere decir este versículo o estos dos versículos? Quieren decir que así como el timón del barco puede hacer que nosotros nos dirijamos, o más bien que el capitán se dirija para donde quiere, asimismo la lengua puede hacer que nosotros nos dirijamos hacia donde nosotros queramos. ¿Cómo así? Nuestros discursos muestran la intención de nuestro corazón. Entonces, nos disponemos en nuestro corazón a hacer cosas buenas o a hacer cosas malas. Lo que nuestra lengua haga, es decir, nuestros discursos, lo que nosotros hablemos, tienen que ser palabras que produzcan vida a otros, que le den aliento a otros, y no que destruyan los sueños o que destruyan los sentimientos de otra persona. Entonces vemos cómo se compara la lengua y el cuerpo, ¿cierto?,
con el timón y el barco. Y cómo nosotros, usando nuestra lengua, podemos irnos por el camino del bien o podemos irnos por el camino del mal. La metáfora. La metáfora viene de una palabra griega que es metafero y significa transportar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta figura literaria busca la semejanza entre dos cosas que son diferentes, pero haciendo énfasis en que una de esas cosas es la otra. Es decir, se diferencia del símil en que es una forma de expresión mucho más corta y es más concisa y que además transforma las palabras de su significado literal a un significado nuevo. Bueno, con los ejemplos vamos a aclarar las dudas entre la diferencia entre metáfora y símil, pero quiero darles un tip, y es que el símil usa palabras como así, así como, semejante o parecido. ¿Listo? Se busca la relación entre dos cosas que no se parecen, mientras que en la metáfora una de esas palabras toma el significado de la otra. Vamos a verlo. Miren lo que dice aquí. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Aquí Jesucristo, que está hablando en uno de los discursos más interesantes de él, que se llama el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5 verso 14, pues nos dice que nosotros somos la luz del mundo. No nos dice ustedes se parecen a la luz, no, está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Es decir, que ese significado de discípulos, ese significado de persona, se cambia por el de la luz. ¿Y por qué somos la luz del mundo? Pues porque nosotros tenemos que brillar en un mundo en el que está oscuro. Tenemos que brillar ¿cómo? Pues manifestando la obra de Dios, mostrando el amor de Dios, mostrando la bondad de Dios, mostrando la paz de Dios. Y además dice que somos como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Es decir, que nuestras obras y nuestro testimonio se van a ver reflejadas en otras personas. O más bien que otras personas van a tomar ejemplo de lo que nosotros hagamos. Entonces, somos la luz del mundo, ¿cierto? Está transportando el significado de la luz como algo que brilla, como algo que irradia, nos lo está transportando a nosotros porque nosotros tenemos que brillar y mostrar la luz de Dios. Segundo, dice Proverbios 16:22, la discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. Aquí está hablando, o el tema central es la discreción o el ser prudente. La disciplina se desperdicia en los necios. ¿Qué enseñanza nos da este proverbio? Es que cuando nosotros no somos disciplinados, estamos optando por un mal camino. Mientras que si somos disciplinados, pues vamos a ser fuente de vida para otros. Por último, está el capítulo de Juan, que nos dice lo siguiente. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Interesante esta metáfora, porque en esta metáfora Jesucristo está diciendo que Él es la puerta, no como la puerta, no, está transportando ese significado de puerta y lo está aplicando a su vida, a su ministerio, a su obra. ¿Y por qué le está transportando ese significado? Pues porque resulta que aquí nosotros somos las ovejas. De nuevo, hace la comparación del redil y las ovejas. Cuando un redil está bien encerradito y cuando ese redil está bien asegurado, los únicos que pueden entrar a ese redil son aquellos que abren la puerta, que tienen las llaves de la puerta. Si no, no pueden entrar por ningún otro lugar. Resulta que él no dice que es como la puerta, sino que él dice que él es la puerta. Es decir, que nos
nosotros como ovejas hemos visto la verdadera puerta que nos lleva a Dios. Hemos visto la verdadera puerta que nos lleva a tener una relación más íntima con Dios. En pocas palabras, Jesucristo está diciendo, yo les estoy diciendo la verdad. Si ustedes se acercan a mí y abren esta puerta, pues van a poder entrar al reino de Dios para ser salvos. Y todos los que entran van a salir. ¿Cómo así? Las puertas se usan para entrar a un lugar y cuando se entra a ese lugar, pues se sale de otro lugar. Cuando entramos al lugar que es la salvación o el reino de Dios, pues salimos de otro lugar que es las malas acciones, la maldad. Pero Jesucristo ha sido esa puerta que se ha abierto para que nosotros entremos al reino de Dios y salgamos de la maldad. Miren tan interesantes que son estas figuras literarias porque nos muestran una excelente y una correcta interpretación de la palabra de Dios. Aquí vimos entonces que la metáfora le da un nuevo significado a algo, quiere darle un nuevo sentido y que transporta ese sentido, ese significado de una cosa a otra. En este caso, el sentido o el significado de la puerta se lo aplica a Jesús, porque Él es la puerta que nos lleva a la salvación. El sentido y el significado de la luz, porque nosotros con nuestras obras tenemos que mostrar a Dios. Somos la luz en un mundo oscuro y en este mundo nosotros tenemos que resplandecer, tenemos que mostrar el amor, la gracia y la bondad de Dios. Hay un salmo muy interesante que muchos de ustedes conocen, es el Salmo 23. Lo que David, que es el autor del Salmo, quiere hacer es mostrar la relación que hay entre un pastor y una oveja, así como la relación que hay entre Dios y sus hijos. Entonces vamos a analizar esta relación porque él quiere dar énfasis en el cuidado y en la actitud que tiene el pastor por su oveja. ¿Listo? Entonces, el Salmo 23 nos narra que el Señor es nuestro pastor y por ser nuestro pastor nada nos va a faltar. ¿Y por qué no nos va a faltar nada? Porque resulta que el pastor en la cotidianidad judía era el que se encargaba de sustentar al redil. ¿Qué quiere decir eso? El pastor es el que se encarga de darle alimento y se encarga de darle de beber a sus ovejitas para que crezcan sanas y para que estén muy bien. Además de eso dice que el pastor los va a hacer sentarse en lugares delicados y ahí las va a hacer descansar, que junto a aguas de reposo las va a pastorear. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor va a llevarlas a que se alimenten de los mejores pastos y a que tomen de las mejores aguas. Dice que confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que el pastor tenía que ir adelante y las ovejas tenían que ir atrás. Entonces, cuando el pastor iba adelante, el pastor cantaba o el pastor silbaba o el pastor hablaba para que sus ovejitas pudieran escucharlo y lo pudieran seguir. Esos animales son muy diferentes a los otros animales. Por ejemplo, al ganado que hay en una hacienda. Porque al ganado no se le pastorea, sino que al ganado se le tienes que arrear. Mientras que las ovejas escuchan la voz de su pastor y ellas la siguen. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación entre el pastor y la ovejita. El pastor va caminando y aunque anden por caminos difíciles, el pastor va a cuidar de sus ovejitas. Y además habla de la vara y el callado. La vara y el callado eran instrumentos que utilizaba el pastor para poder guiar a sus ovejitas. La vara muchas veces era para poderlas dirigir al camino correcto. El callado era la parte curva de la parte superior de la vara y muchas veces las ovejitas se pudieron haber caído a un barranco. Con ese callado, con la parte curva de la vara, las cogían de la cabecita y las levantaban para que no sufrieran ningún daño. Entonces vemos cómo hay una relación entre lo que hacía un pastor con su oveja y además con lo que hace Dios con nosotros. ¿Qué hace Dios con nosotros?
Dios a nosotros nos cuida, nos lleva por los mejores pastos, es nuestro protector, nos alimenta y demás. Nos vemos la siguiente clase para poder seguir analizando las figuras literarias que nos dan un correcto uso e interpretación de la palabra. Dios los bendiga.